En este video vamos a revisar las diferencias entre un variador de frecuencia y un arrancador suave. La primera diferencia y la más grande sin duda es el propósito para el que fueron diseñados estos dispositivos. Estos dos dispositivos en principio no tendrían por qué reemplazarse uno al otro, pero es verdad que podemos hacer una función con cualquiera de los dos. En este caso el arranque de un motor. Sin embargo, el propósito del variador de frecuencia no es solamente el arranque del motor. El variador nos sirve para tener un control de la frecuencia de operación en cada momento de nuestro proceso del motor. Pero cuando nuestro objetivo es simplemente el accionamiento del motor, tener un control de arranque y un control de parada, podemos usar simplemente un arrancador suave. Entonces, los factores que determinan cuál de los dos tipos de dispositivos tenemos que escoger lo va a determinar nuestro proceso. La siguiente diferencia que tenemos es el par pleno a velocidad cero. Los arrancadores suaves funcionan a una frecuencia fija y el par pleno está disponible solo cuando el voltaje es pleno. Esto quiere decir que no va a estar disponible a una velocidad cero. Por otro lado, en los variadores de frecuencia, el 100% del par se encuentra disponible hasta la frecuencia de línea a la velocidad base. La retención del par es una ventaja en aplicaciones como la de un transportador inclinado, que evita que la correa con la carga se vaya hacia atrás cuando esté detenida. A diferencia de un arrancador suave, en este tendríamos que utilizar un freno mecánico para lograr el mismo efecto que nos da el variador de frecuencia. El costo inicial del arrancador suave resulta menor al comparado con el costo inicial de un variador de frecuencia. A amperaje bajo, el variador y el arrancador suave tienen costos similares, pero a medida que el amperaje y la potencia aumentan, también aumenta el costo del variador. En general, podemos esperar un 35% menos en el costo inicial del arrancador suave. Sin embargo, este podría ser fácilmente amortizado a corto plazo con los beneficios extra del control de velocidad continuo que nos otorga el variador de frecuencia. En cuanto a dimensiones se refiere, normalmente el variador de frecuencia es mucho más grande. Este puede ser un problema o no, depende de nuestras instalaciones y el espacio que disponemos, pero los variadores de tamaño grande deben montarse en un gabinete del tipo usado para centros de control de motores. Y se tiene que considerar el espacio para dar mantenimiento y para poder montar otros dispositivos que necesitemos junto con el variador de frecuencia. La complejidad de la instalación va a depender de la función que necesitemos darle a nuestro motor. En la parte del hardware va a ser muy parecida a la instalación del arrancador suave. Seguramente no será mucho problema, pero a nivel software, en los variadores de frecuencia, normalmente hay que ajustar ciertos parámetros. En los variadores de frecuencia generalmente tenemos algunos tipos de operación predeterminados para trabajar bombas, ventiladores, bandas transportadoras, etc. Pero tendríamos que ingresar de todas formas los datos del motor que vamos a instalar, el voltaje de operación, la corriente que consume, etc. En cuestión de mantenimiento, el arrancador suave requiere muy poco mantenimiento. Normalmente se tiene que hacer simplemente limpieza general, revisión de parámetros y reapriete de las conexiones. Cuando el arrancador suave se descompone o falla, generalmente se reemplaza por otro. En cambio, con el variador de frecuencia, normalmente se busca reparar el dispositivo, entonces tenemos que contar con refaccionamiento para poder hacer el mantenimiento. Según el tipo de variador, se deben inspeccionar, limpiar y reemplazar algunas piezas con frecuencia. Por supuesto, esto va a depender del tiempo de operación que tiene nuestro variador.